Cuando abrimos los libros de historia, las víctimas de las pandemias antiguas se levantan de la tierra, dicen sus nombres, se convierten en memoria y nos dicen en qué nos estamos equivocando. En el año 541, una pandemia se inició en China y desde allí pasó al este de África, cuyos grandes puertos comerciales fueron barridos, arrasados, hasta el punto que desaparecieron completamente. Desde allí la epidemia llegó a Egipto y al Mediterráneo. Afectó a Asia, a África y a Europa, porque aún no se habían descubierto los caminos del mar para llegar a América y a Oceanía. Se fue extendiendo en grandes oleadas hasta el año 750, es decir, más de 200 años, matando entre el 13 y el 26% de la población, a unos 25 o 50 millones de personas. Se trató de la primera epidemia de peste bubónica que luego afectó a Europa en la época medieval. Especialistas en dendrocronología dicen que todo empezó con un corto cambio climático en los años 535 y 536 que provocó hambre, epidemias, migraciones, caos, inestabilidad política. Procopio de Cesarea señala que durante estos años el sol estaba como apagado, sin luz, y que provocó gran terror en mucha gente. En cualquier caso, el primer episodio de esta pandemia nos lo cuenta Evagrio Escolástico, que enfermó y cuya familia completamente pereció. Él dice que causó una devastación horrible en casi toda la extensión del universo durante 52 años. También dice que es algo similar a lo que contaba Tucídides en la peste de Atenas, pero algo diferente también. Primero arrasó Etiopía y desde allí se extendió pues por todas partes, ¿no? Algunas ciudades fueron tan gravemente afectadas que perdieron a todos sus habitantes. El propio emperador Justiniano I enfermó por la pandemia, que se extendió por los puertos del Mediterráneo, que eran los lugares de intercambio, y llegando hasta Dinamarca por el norte. Según Agatías, el segundo brote duró desde el 558 hasta el 561. Y él nos dice una frase que más o menos es que una plaga cayó sobre la gente, mató a la mayoría y algunos acusaban al aire de la zona de estar infectados y creían que era el causante de la enfermedad, pero otros culpaban al cambio de vida. Curioso. La gente se daba cuenta de que los enfermos respondían mejor con cuidados que con ceremonias. Se habían realizado grandes esfuerzos económicos en el Estado para la construcción o para la mejora de iglesias, como la de Santa Sofía, pero la peste tuvo efectos catastróficos sobre la economía. Los sacerdotes desgastaron sus sotanas de tanto arrodillarse, pero no hubo dinero para más construcciones de templos. Al disminuir los ingresos por los impuestos, se paralizaron las actividades comerciales y quedaron devastadas ciudades y pueblos dedicadas a la agricultura que no tenían mano de obra, pero que sin embargo eran vitales para el desarrollo del imperio. Hasta el propio gobierno tuvo que apretarse el cinturón, cosa infrecuente, por lo que el protocolo de la corte bizantina se hizo mucho más austero. La pérdida del PIB en el Imperio bizantino fue de entre el 10 y el 15%. Justiniano estaba en ese momento intentando conquistar la península ibérica del rey Leovigildo y había tomado toda la línea costera desde Murcia hasta el Atlántico, pero no pudo progresar sus conquistas por culpa de la pandemia. El Imperio Romano de Oriente había comprado la paz a los bárbaros con dinero, pero la gran crisis económica que llegó imposibilitó los pagos. Así que los pueblos eslavos se asentaron en el este de Europa por la debilidad que tenían los bizantinos. Nunca se recuperaron. Gran parte de su territorio fue conquistado por los musulmanes, la fuerza emergente que sobresalió un tiempo después. El efecto acumulativo de la pandemia más la crisis económica tiene efectos devastadores. Si guardamos un minuto de silencio por cada uno de los muertos, por cada persona que nos falta, nos pasaremos la vida en silencio. Así que mejor hablar ahora para que esto no vuelva a pasar nunca más.
Como hemos visto, tras otras pandemias, solo los inteligentes tendrán una reacción que les salvará. Los demás contemplarán pasmados cómo su mundo se desvanece. Todas las crisis son oportunidades de aprendizaje y de reacción, pero solo para los inteligentes. Los tontos no aprenderán nada. Los políticos, apegados a sus privilegios, no quieren que nada cambie, así que el resultado será un desastre. Lo veremos en los próximos meses. Muchos prefieren pensar que el virus se ha desarrollado en un laboratorio porque así es responsabilidad de otros y no nuestra. Pero lo mismo que pasa ahora ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, cuando no había tecnología para desarrollar virus de ningún tipo. Si has ido a un bosque enfermo a coger a un animal enfermo y lo has llevado a una ciudad enferma, lo has puesto en contacto con personas enfermas. La zoonosis, que es el origen de las pandemias, el paso de un virus animal a un ser humano, tiene las puertas abiertas. El camino de la degradación de la naturaleza, incluidas las personas, es un camino sin salida. Maltratar a los mares, a los bosques, a los animales que viven en ellos y a las personas tiene estas consecuencias terribles. Las dos grandes amenazas a las que se enfrenta la humanidad en este momento son las pandemias y la crisis climática, y están íntimamente relacionadas. Un ecosistema equilibrado en el que se relacionen de manera adecuada todas las especies, incluida la humana, es la única solución a las pandemias, no existe otra. La vacuna es un remedio temporal. Lo mejor es una naturaleza sana, porque las pandemias de otra manera van a seguir a medida que degrademos el medio ambiente. Por eso, el medio ambiente es la última batalla de la humanidad. Siempre necesitaremos una nueva vacuna hasta que no aceptemos que la solución es la naturaleza. En lugar de estar esperando a que los científicos busquen soluciones, debemos cambiar nosotros para no causar los problemas. Esa es la forma razonable. Desde el Neolítico, cuando los seres humanos domesticaron a los animales, los vegetales e incluso el paisaje, los ecosistemas se empezaron a degradar. Luego se intensificó con la minería de la Edad de Bronce y con el comercio de largas distancias. Ningún país se puede permitir el coste inmenso de las pandemias en vidas y en dinero, sobre todo según la frecuencia con la que se repitan. El ser humano ha sobrevivido a las anteriores pandemias y a los anteriores cambios climáticos, pero millones han perecido y civilizaciones enteras se han consumido. Solo han perdurado quienes se han adelantado a estos cambios. Podemos volver a la naturaleza por la fuerza, que es lo que está ocurriendo ahora, lo que nos llevaría a la prehistoria, o podemos respetar a la naturaleza y convivir con ella. Estas son las únicas opciones. Me pasé hace años a la movilidad ecológica por esa razón. La ciencia tiene capacidad para encontrar una solución médica a la pandemia. La sociedad tiene capacidad para encontrar una solución a la crisis económica y para recuperarse. Pero la sociedad está dirigida por políticos que, salvo casos extraordinarios y maravillosos, solo están motivados por la codicia y por el poder. Ese es el punto débil de todas las soluciones que ellos van a gestionar. Tenemos a los mejores científicos de la historia, pero tal vez tengamos a los peores políticos, tanto en el gobierno como en la oposición. Por eso, mi único bando es la gente.